Entonces me irás a tomarle foto con la tableta de baño celular. Sí, mi amor. Pastor, ya estás al aire. Listo, ya pueden iniciar. Ok, amados hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. Es un gusto para mí estar en esta noche acompañándolos y guiándonos en oración. Les invito a que por favor me acompañen allí donde estén. Inclinemos nuestros rostros buscando el rostro de nuestro Dios para que nos ayude en este día. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado hasta este momento. Gracias por el día que va terminando, porque hemos visto tu favor para con nosotros. Hemos tenido techo, abrigo, hemos tenido un plato de comida, Dios. Gracias por darnos el privilegio de poder reunirnos, así sea virtualmente, Señor, en esta hora a orar juntos como un solo cuerpo. Clamamos a ti porque sea tu Espíritu Santo guiándonos, asistiéndonos en esta oración y en este servicio. Ayúdanos, Señor, para orar. Enséñanos a orar conforme a tu voluntad. Guíanos a través de tu palabra. Exhórtanos, consuélanos. Glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amados, los invito a entonar un himno a nuestro buen Dios. Oye, dale todo lo que estábamos diciendo antes. Ahí mejor, ¿verdad?
Amados, los invito ahora a que me acompañen en sus Biblias. Vamos a leer el Salmo número 15. Leo para ustedes de la Biblia de las Américas, Salmo número 15, Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Amén. Les invito a que me acompañen a orar en este momento por el cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal. Señor, oh Dios, gracias te damos porque ninguno de nosotros podría presentarse delante de ti, ninguno de los miembros de tu iglesia, de tu cuerpo, podría presentarse delante de ti, Señor, completamente justo, puro y santo por sus propias obras. ¿Quién de nosotros puede entrar en tu santo templo, Señor, por su propia justicia? ¿Quién de nosotros puede decir que está limpio de manos y que ha cumplido completamente tu ley, Señor, y que se ha justificado a sí mismo? Es por Cristo, es por tu Hijo, nuestro Señor, que podemos acercarnos confiadamente en esta hora a orar ante tu trono, Señor. Es por las manos limpias de Cristo, por su sangre en nosotros, que podemos presentar nuestras manos limpias con base en su justicia. Es gracias a la obra perfecta de tu Hijo en aquella cruz que nosotros podemos venir delante de ti con integridad. Es en Él es nuestro camino por el cual podemos andar en integridad. Por eso rogamos a ti, Dios Todopoderoso, en esta hora, porque tú bendigas a cada uno de los miembros de tu iglesia, la Iglesia Universal, a todos aquellos que ni siquiera nosotros alcanzamos a conocer, pero que tenemos la convicción de que tú los conoces. Tú sabes quiénes son los justos, tú sabes quiénes son los que andan por tu senda de rectitud y justicia. Tú sabes, Señor Padre, quiénes son los que habitan en tu tabernáculo y quiénes son los que moran en tu santo monte, gracias a la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Clamamos a ti, Dios, desde los más pequeños hasta los pastores, rogándote porque bendigas a tu pueblo, Señor, en este día, suplicándote, Dios Todopoderoso, porque guardes a tu iglesia, Señor, de la calumnia, guardes a tu iglesia del mal del prójimo, guarda a tu iglesia, Dios Todopoderoso, de el reproche y de los ojos perversos, Señor. Guárdanos, Padre Santo, para permanecer firmes en tus caminos, en tu palabra, en tus testimonios. Guarda a todos los pastores, Señor, para que puedan predicar fielmente. Guarda a todos los maestros, a todos los evangelistas, a todos los misioneros, para que lleven tu palabra con firmeza, no desviándose, no desviando tu palabra por mentiras y engaños. Te rogamos a ti, Señor, porque en medio de un mundo que crece en maldad, tu iglesia crezca en santidad. Tu iglesia pueda ser luz y pueda ser sal en esta sociedad que se pierde, en una sociedad que anda por esa senda ancha que conduce a la perdición. Una sociedad de jóvenes que aborrecen a las autoridades, que te aborrecen a ti. En esa sociedad que tu iglesia, Señor, pueda pararse firme, pueda aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas, teniendo temor de ti, viviendo con santidad para llevar gloria a tu nombre. Guarda, Señor, te suplicamos también incluso la vida y la integridad de todos los creyentes que por guardar la verdad, que por guardar tu palabra, son perseguidos y son, Señor, llevados a cárceles y a prisiones e incluso a torturas y hasta la muerte. Te clamamos a ti porque tú guardes sus vidas, Dios de los cielos, porque los escondas de aquellos que les persiguen, de aquellos perversos que odian tu palabra. Guarda tu iglesia, Señor, de aquellos gobiernos que aborrecen la predicación de tu palabra. Y permite, Dios Todopoderoso, que aún si
hemos de ir a la cárcel como pastores en Canadá y en otros países donde hemos visto, si aún toca ir a la cárcel, que estos hombres puedan predicar de tu evangelio como lo vemos en tus discípulos, el apóstol Pablo y demás. Glorifícate, Señor, en esta hora, sé tú consolando, levantando y edificando a tu iglesia en todo rincón de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, los invito nuevamente a entonar otro himno para nuestro Dios.
Gloria al Señor. Cada uno de nosotros podemos decir que estamos bien porque estamos bien con nuestro Dios, gracias a la paz que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y en este momento les invito a que vayan dejando sus peticiones de oración en el chat del canal de YouTube o en cada uno de los grupos de la iglesia, para al final de esta oración poner todas sus peticiones delante del Señor. Primeramente vamos a orar por nuestra iglesia local y les invito a que por favor me acompañen en esta oración allá en sus lugares, inclinando sus rostros. Padre Dios, gracias te damos también en esta hora por nuestra iglesia local, Salvación y Vida Eterna. Gracias porque sabemos, Señor, que si nosotros podemos congregarnos en esta iglesia es por tu gracia y tu misericordia. Si alguno de los otros, Señor, puede considerar que al congregarse te adora y te glorifica a ti, Señor, es porque tú has obrado con amor y con favor en cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de nuestros pastores, por cada uno de nuestros líderes, por cada uno, Señor, de los maestros. Te pedimos, Señor Dios de los cielos, que bendigas a todos nuestros pastores, sus familias, sus trabajos, Dios. Te rogamos y te suplicamos porque seas tú, Señor, en medio de sus trabajos, de sus hogares, bendiciendo sus matrimonios, sus hijos. Oh Dios, te clamamos porque en medio de este tiempo de pandemia, de crisis social en nuestro país, nuestros pastores sean guardados, Señor, en su provisión, en su salud, sus familias también. Te rogamos a ti porque ellos puedan seguir andando por esta senda de integridad, obrando justicia, hablando verdad en su corazón, predicando a nosotros, las ovejas que tú les has dado, todo el consejo de Dios. Bendice, Señor, dales sabiduría para que puedan pastorearnos a nosotros con amor, con autoridad, con misericordia y con todo el ánimo para glorificarte a ti. También te rogamos por todas nuestras familias, por todos los miembros de Salvación y Vida Eterna. Te clamamos por todas las personas que han ido llegando y se han ido sumando a nuestra iglesia. Te rogamos a ti porque seas tú bendiciéndonos a todos y cada uno de nosotros, moviendo nuestros corazones a andar todos en justicia y en verdad, hablándonos todos en amor, perdonándonos como tú nos has perdonado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu de unidad, un espíritu de hermandad, a estar pendientes los unos de los otros de cada una de nuestras necesidades, amándonos y estando dispuestos a servirnos hasta las entrañas, dando gloria y honra a tu nombre, Señor. Te pedimos por todos nuestros jóvenes, por cada uno de los niños de nuestros hogares. Te rogamos porque tú, Señor, bendigas a los padres, porque pongas temor en nuestros corazones y, Señor, nos animes a criar a nuestros hijos en las sendas que conducen hacia ti. Ayúdanos, Señor, para enseñarles con amor, sin descanso, Señor, con paciencia, todos los días tu palabra, tus escrituras, a mostrarles a Cristo en tu palabra, Dios. Permite que nosotros, Señor, podamos mostrar con amor y con misericordia lo que tú has obrado en cada uno de nosotros, para que nuestros hijos, si es tu voluntad y es por tu gracia, puedan caminar, Señor, cuando sean grandes y ellos mismos decidir por seguirte a ti y bajar, Señor, a las aguas en bautismo. Te rogamos a ti por todos los matrimonios, por todos los jóvenes matrimonios y los que están por casarse, clamándote, Señor, porque en cada uno de estos nuevos hogares tú seas glorificado, mostrando al mundo el propósito real por el cual tú has creado esta bella institución del matrimonio, para que sociedades sean santificadas, para que naciones sean santificadas a través de la sociedad y a través de la familia, Señor, que te glorifica a ti. Permite, Señor, que hombres tomen su rol masculino, dispuestos a morir por sus esposas, dispuestos, Señor, a sacrificar sus vidas para santificarlas. Levanta mujeres respetuosas, honrosas, que amen a sus maridos, que sean ayuda idónea, dando consejos sabios, Señor. Oh Dios, bendícenos a todos y cada uno de salvación y vida eterna, te lo rogamos. Y a todos aquellos que tú has de añadir, tráelos, Señor, y permite que todos nosotros podamos
servirles con amor, con paciencia, Señor. Ahora queremos poner delante de ti, Señor, las peticiones de nuestra iglesia, de nuestros hermanos. Te clamamos, Señor, por nuestra nación. Te queremos pedir por nuestro país, Colombia, Dios, sabiendo que tú tienes el control soberano sobre todas las naciones, sobre todos los reinos, sobre todos los gobiernos. Tú eres quien gobierna sobre el universo entero, Señor. Tu palabra nos enseña que tú eres quien pone todas las autoridades. No hay autoridad fuera de las que tú pones. Ayúdanos, Señor, a descansar como iglesia tuya, en que tú tienes el control de nuestra nación, que tú tienes el control y el cuidado de tu iglesia. Pero también, Señor, tú nos enseñas en tu palabra a que como iglesia presentemos oraciones por los que están en eminencia, que oremos por nuestras autoridades. Por eso en esta hora rogamos a ti por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores, por todos los miembros de la fuerza pública de nuestro país. Rogamos a ti, Señor, porque tú pongas temor en sus corazones, para que gobiernen con justicia, para que gobiernen con rectitud, para que usen la espada de la forma en que tú, Señor, lo has ordenado, para que premien a los buenos y castiguen a los malos, Señor. Te rogamos a ti porque pongas temor en sus corazones. Y, Señor, si es tu voluntad, ¿por qué no? Que alguno de nuestros gobernantes se vuelva a ti, que sus ojos se vuelvan hacia ti, Señor, y puedan reconocer que toda autoridad que tienen ha sido dada por ti. Ninguno de ellos tiene autoridad si no es dada por ti, Señor. Que puedan reconocer que son siervos delante tuyo y que tendrán que rendir cuentas por cada uno de sus gobiernos. Pero también te rogamos por cada uno de los ciudadanos de Colombia. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, pero también rogamos a ti, sabiendo por tu palabra que tú eres un Dios justo, que hagas justicia en todos los que hacen maldad. Oh, Señor, conduce al arrepentimiento a todos aquellos que en medio de este mundo violento en nuestro país han sido elegidos por ti. Señor, condúcelos prontamente en arrepentimiento para que se vuelvan hacia ti. Y a todos aquellos, Dios, que te aborrecen, te rogamos porque seas tú, Señor, tomando la justicia, porque tuya es la venganza y tú has de pagar. Guárdanos a nosotros de un corazón vengativo. Guárdanos a nosotros de tu iglesia, de anhelar la venganza para los demás. Ayúdanos a clamar por ellos con misericordia, rogando por tu justicia para que tu nombre sea glorificado, pero no deseando en nuestro corazón la muerte del maligno, porque tú deseas, Señor, que todos se arrepientan y se vuelvan a ti. También te rogamos por nuestra hermana Nini. Te pedimos, Señor, porque tengas tu misericordia de ella y le permitas y le concedas, Señor, en tu misericordia, el obtener un sustento laboral, una oferta laboral en la que ella se pueda desempeñar según los dones que tú le has dado. Bendice a nuestra hermana, te lo pedimos, y abre las puertas, Señor, conforme a tu misericordia. Te clamamos, Dios, por todos los que padecen enfermedad, los que padecen necesidades en este momento, rogándote porque tengas misericordia, Señor, de todos ellos. Te pedimos por nuestro hermano Fer, que viene de viaje en camino hacia Colombia. Te pedimos que le guardes, Señor, que seas tú trayéndole con bien y nos des el privilegio de poder volverle a ver, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos ahora por nuestro amado Pastor Jesús. Sé tú ayudándole, Dios, y disponiendo en nuestros corazones para que podamos escuchar esta enseñanza y ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias nuevamente, Dios, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pastor Jesús.
Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Les invito a que me acompañen en oración antes de dar comienzo a nuestra enseñanza de la
carta a los romanos. Les invito a que oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos en Jesucristo nuestro Señor por este tiempo que nos permites estar aquí para poder compartir de tu palabra. Que sea tu Espíritu ayudándonos a ver a Cristo en medio de toda la exposición de las Escrituras, para adorar, bendecir, exaltar tu santo y poderoso nombre. Ayuda a mis hermanos, Señor, en esta hora, a que atendamos diligente la exposición de tu palabra, con gozo, con alegría, Señor, con esperanza en nuestra alma, en nuestros corazones, sabiendo que es tu palabra, es la palabra de Dios, es la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones de nuestros corazones. Ayúdanos a entender que es tu palabra, Señor, que no volverá vacía, tu palabra que es como martillo que golpea la roca, tu palabra, Señor, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Es tu palabra la que da vida, Señor. Es tu palabra que le dijiste a tu profeta, profetiza, habla a estos huesos secos. Y tu palabra fue la que dio vida a los huesos secos, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra, a confiar en tu palabra, a meditar en tu palabra, a escuchar tu palabra, Señor. Y en esta hora, tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra. Palabra tuya, Señor. Palabra de Dios. Te adoramos y exaltamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, les invito a que leamos Romanos. Vamos a continuar en la carta a los Romanos, capítulo 15. Y en este sentido vamos a estar exponiendo del versículo 7 al 13. Capítulo 15, versículo 7 al 13. Les invito a que lo leamos. Dicen las Escrituras, permítanme acá, de la siguiente manera. Dice, por lo tanto, acéptense. Estoy leyéndolo en la Biblia de las Américas. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles, todos los pueblos lo alaben. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, hermano, aquí nosotros en los textos anteriores se ha estado exponiendo con relación a los fuertes y a los débiles. Ya eso ha sido ampliamente expuesto por nuestros hermanos que han estado en los miércoles anteriores. Y hemos visto que de cierta manera el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que presenta algunas diferencias al interior de la hermandad o de la cristiandad que había en Roma.
Hemos dicho que posiblemente en la iglesia de Roma han podido haber diferentes iglesias. Romanos habla de las iglesias que estaban en tu casa o que funcionaban en la casa de hermanos. Entonces, habían grupos donde podían haber hermanos fuertes, hermanos débiles, y hemos dado la explicación con relación a qué significa el bando de los hermanos que eran fuertes versus el bando de los hermanos que eran débiles. Y esto había fracturado de ciertamente la comunión al interior, no de una iglesia local tan solamente, sino al interior de la iglesia de Roma como un conjunto, porque el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a un solo cuerpo, a una sola iglesia, que es la iglesia de Roma, pero esa iglesia de Roma tenía en sí diferentes iglesias locales. Entonces había una ruptura por posiciones doctrinales o enseñanzas que tenían los fuertes o que tenían los débiles. Pero aquí en estos textos ahora vemos una exhortación general del apóstol Pablo dirigiéndose a todos los creyentes sin excepción. Él habla de creyentes débiles y fuertes en los textos anteriores. En estos textos que vamos a estar viendo, él ahora habla de judíos y gentiles. Se le da una connotación totalmente diferente a como se le daba a débiles y fuertes. Aquí habla ahora de gentiles y judíos. Y habla una exhortación dirigida a todos los creyentes sin excepción, a fin de que reciban o se acojan unos a otros como razón de ser esencial de la convivencia cristiana. El cristiano debe acoger, prácticamente le está diciendo el apóstol Pablo, a todos los hermanos sin excepción. Cada creyente debía de acoger o tenía la obligación de aceptar a cada uno de sus hermanos tal cual como ellos eran. Ahora, aquí hay una palabra que es hermano, debían de aceptarse, pero ojo, los hermanos en Cristo. En este sentido, con relación a las diferencias que podía haber en medio de ellos. Y el apóstol Pablo está llamando a la unidad en el cuerpo de Cristo, a la unidad, a la hermandad entre hermanos, sea con nuestra iglesia local, sea con otras iglesias locales, sea que de pronto una iglesia local se catalogue como fuerte y llame a otros que sean débiles, puede existir, porque el apóstol Pablo muestra esta gran realidad. El apóstol Pablo no la esconde, pero él llama que en medio de esa diferencia haya una unidad, sea con otras iglesias que son creyentes, son cristianos, o sea al interior de nuestra propia iglesia. Entonces, el nivel en este sentido de la aceptación personal, de la aceptación de los hermanos, el apóstol lo mide por la forma en que hemos sido aceptados también por Cristo. Él no está usando un tema de psicología, ni está usando una pedagogía que estimule el compañerismo y la hermandad, no. El centro de esa unión, de esa hermandad, de esa coinonía es Cristo. Y el apóstol Pablo muestra que ese nivel de aceptación debemos de verlo también como cada uno de los creyentes ha sido aceptado por medio del Señor Jesucristo. Aún las escrituras también dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Dios nos aceptó cuando, hermano, éramos débiles e impíos. Por tanto, siendo nuestros hermanos justificados por la fe, solo tendremos que recibirlos en último extremos a los que son fuertes como débiles, a los que son débiles como fuertes. Pero los fuertes habían estado despreciando a los débiles a causa de su debilidad. Los débiles juzgando a los fuertes a causa de su firmeza. Tanto unos como otros
no se acogían. Y eso es lo que muestra el apóstol en los versos anteriores. Ellos no se acogían, mantenían una barrera que los distanciaba entre sí como pueblo de Dios, como cristianos, como iglesia. Y el apóstol Pablo dice, el nivel de aceptación de los unos de los otros es así como Cristo nos ha aceptado. Pero ellos mantenían la barrera que los distanciaban de uno del otro. Ahora el apóstol, por medio de estos escritos, está derribando con el mandamiento que está entregando todo distanciamiento, estableciendo la necesidad de que se reciban unos a otros, del mismo modo en que cada uno ha sido recibido por Cristo. Y por eso, hermanos, la unidad en ese sentido se basa en Cristo. Se basa en el Señor Jesús. No solo es el fuerte quien debe aceptar al débil, sino que también estos quienes han de aceptar a los fuertes sin escandalizarse ni juzgarle por su manera de pensar. La aceptación de Cristo hacia nosotros ha sido infinitamente mayor que la que nosotros hemos de hacer hacia nuestros hermanos. Este verso dice de acogerse o acogerse, un acoger cristiano. Y en este acogerse, rodearse, unirse, es lo que glorifica a Dios, que acogió a unos y a otros en Cristo. Dios es glorificado en la salvación de los pecadores y en la formación de un cuerpo en Cristo. Solo así, en la unidad de la comunión y en el amor fraterno, es posible alabar a Dios con una misma alma y una misma voz. Pero el versículo 8 dice de la siguiente manera: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Este verso, el apóstol establece una declaración. Él comienza con el yo os digo o yo digo, y en el texto griego equivale a yo declaro. Quiere decir que va a expresar en este sentido una verdad teológica. Esta tiene que ver con la condición de siervo de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad del siervo no solo está en las profecías del Antiguo Testamento, como nosotros podemos verla en los pasajes de Isaías 42 en adelante, sino que también es una enseñanza en la doctrina del Nuevo Testamento. Siendo en forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Así lo podemos leer en Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8. Jesús se declaró a sí mismo como siervo, afirmando que él vino para servir. Cristo vino no para ser servido, como le hubiese correspondido en su condición de Dios y creador, con derechos sobre las criaturas para que le sirvieran. La encarnación del Verbo, la encarnación del Señor, tiene el propósito de servir. A Dios, quien es por sobre todas las cosas y bendito por los siglos, tal como también lo muestra Romano. Él, el Señor, desciende a la condición de hombre para que desde su humanidad pueda humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. El Mesías, el Señor, no había entrado en el mundo de los hombres en su primera venida para entronizarse y manifestarse como glorioso en el mundo, sino que el Señor vino primeramente como un siervo para servir, para sufrir el desprecio, el rechazo, las injurias, la muerte.
Los reyes del mundo son servidos, hermanos, pero el Rey de Reyes vino para servir y colocar su vida por sus amigos. Y en este sentido, el apóstol Pablo los está llevando a esto, a confrontarlos con la gran verdad teológica de la encarnación del Señor, de la venida del Señor. Y una manifestación de su servicio tiene que ver con la circuncisión, tal como nos lo muestra el texto allí. La circuncisión era la señal externa del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y el propósito del servicio tenía que ver con confirmar las promesas hechas a los padres. El Señor había establecido pactos en el Antiguo Testamento con Abraham, había hecho promesas con los padres, y el que el Señor viniese como forma de siervo era la confirmación y la fidelidad de Dios en cumplimiento a todo lo que el Antiguo Testamento venía apuntando hacia el Nuevo Testamento con relación a la redención, a la salvación, a la vida eterna. Y en el cumplimiento de las promesas, Dios envió a su Hijo al mundo para llevar a cabo la obra de redención que hizo en su condición de siervo. Fue en su envío, obra, muerte y resurrección en donde Dios mostró su fidelidad al pacto establecido con los padres de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora el verso 9 dice de la siguiente manera: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Ahora, el versículo enseña que los gentiles por la misericordia glorifiquen a Dios. En el anterior texto, el sujeto es Cristo, quien vino para demostrar la fidelidad de Dios en el tema del cumplimiento de los pactos que Dios había establecido con los padres. Ahora, en el texto que estamos leyendo, los sujetos son los gentiles que ahora alaban a Dios por la misericordia. Entonces, ambos versículos muestran la presencia, uno de Jesucristo, de nuestro Señor, que está sirviendo para confirmar las promesas a los padres y para que los gentiles alaben a Dios. Hay varias cosas que podemos mirar aquí. Y una primera tiene que ver con la presencia de Cristo para confirmar las promesas, y una segunda en la que su presencia sirve para que los gentiles glorifiquen a Dios. Esto exige que el servicio de Cristo, o sea, el servicio que prestó el Señor, que dio el Señor, el servicio en que el Señor se encarna y viene, sea tanto para judíos como para gentiles. Y de los dos pueblos, Él hizo uno. De los dos pueblos, Él los unió. Y el Señor Jesús vino como siervo para que esas promesas de salvación se cumpliesen para los judíos, primeramente en ese sentido, pero se extendiese también a los gentiles. Los gentiles nunca estuvieron por fuera del plan de Dios desde el Antiguo Testamento. Siempre estuvieron presentes desde la misma promesa a Abraham. Y la alabanza a Dios por parte de los judíos descansa en una manifestación de la fidelidad del Señor al cumplir el pacto, mientras que para los gentiles es principalmente una manifestación de su misericordia hacia nosotros, que nos salvó, que estábamos excluidos de los pactos y las promesas. Los judíos alaban al Señor Jesucristo por la fidelidad en el cumplimiento del pacto tal cual como había sido establecido en el Antiguo Testamento, y apuntaban a Cristo
viniendo, encarnándose, muriendo, resucitando, ascendiendo y haciendo de los dos pueblos uno solo, mientras que para nosotros los judíos, que no entendíamos nada de los pactos, que no entendíamos nada de las promesas, nosotros ahora alabamos a Dios porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y ahora es que nosotros, disfrutando de la misericordia, es que comenzamos a entender ese plan redentivo que era para todos aquellos que no eran de la nación de Israel. Ahora, la aparición de la expresión como o según está escrito que muestra el texto, predispone de cierta manera que tenemos que entender lo que sigue en tres divisiones del Antiguo Testamento. Así lo muestran muchos comentaristas. Cuando comenzamos a ver los versos que siguen, vamos a ver que habla de salmos, de la ley y de los profetas. Miren, ese verso 9 dice de la siguiente manera: por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y a tu nombre cantaré. El Salmo 18, verso 49. Permítanme y lo busco. Salmo 18, verso 49. Dice de la siguiente manera: el que me libra, no, perdón. Salmo 18, verso 49. Sí, dice: por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Tanto en Romanos 9, este verso 9, y el Salmo, el apóstol Pablo está haciendo una referencia con relación al Antiguo Testamento. Está citando el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento como confirmación y argumento de lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta con relación a Cristo y a la inclusión de los gentiles. Proféticamente, Cristo mismo alaba la obra salvífica de Dios en medio de los gentiles. Si usted lee muy bien ese Salmo 18:49 y lo que Pablo está comentando en este verso, es una expresión de alabanza del siervo. Esa expresión de alabanza del mismo siervo con relación a Dios y a la salvación la vemos semejante cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los gentiles son llamados a unirse a la alabanza de Dios. Dios congrega en Cristo un número de pueblos de todas las naciones que le alaban por su misericordia en la salvación. Y esto es lo que el apóstol Pablo está mostrando. La alabanza a la que se convoca también a los gentiles tiene que ver con la misericordia que él tuvo salvando por gracia a quienes no eran herederos de promesa alguna. Ahora vemos otra referencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento que Pablo está usando para este argumento de los gentiles y de la unión entre judíos y gentiles, y es el verso 10 cuando dice, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Aquí vemos que el apóstol hace referencia a Deuteronomio 32:43. En el texto, los gentiles son invitados a alabar a Dios en medio de su pueblo, referencia directa a Israel. Los pueblos son convocados para celebrar la victoria de Dios sobre sus enemigos. En el tiempo presente, los salvos, tanto los judíos como los gentiles, son un solo cuerpo en Cristo y un solo pueblo espiritual, tal como lo menciona Efesios 2:14 al 16. Las bendiciones salvíficas alcanzan a todos sin limitación alguna. Por ello, los judíos o los gentiles unidos a los judíos o a los salvos de Israel son llamados juntos para alabar a Dios por las bendiciones
que han alcanzado a través de Cristo el Señor. El verso 11 dice, otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Aquí también hay una referencia al Antiguo Testamento tomado del Salmo 117, verso 1. La invitación a la alabanza comprende aquí tanto a Israel como a las naciones de la tierra, todos los pueblos. Los textos aplicados por el apóstol tienen como motivo sustentar la idea del conjunto tanto de judíos como de gentiles a quienes han alcanzado la salvación en Dios. La invitación prosigue y el mismo apóstol dice, y magnifíquenle todos los pueblos, unos a otros, Israel y las naciones. Todos son convocados para alcanzar o para dar alabanzas a Dios. Todos han de unirse en alabanzas al Señor. Tanto judíos como gentiles ahora alaban a Dios en un solo cuerpo, como una sola iglesia, como hermanos unidos en la fe mediante el Señor Jesucristo, quien derribó la barrera que había entre los dos pueblos, haciendo uno solo. Y eso el apóstol Pablo lo viene mostrando desde el Antiguo Testamento con versos, textos del Antiguo Testamento, citándolos en el Nuevo y dándole total validez a esa unión de judíos y gentiles, y los gentiles dentro de la gracia de Cristo y los judíos dentro de la gracia de Cristo, ambos como iglesia, una sola y no pueblos separados. Y esto pues de pronto va un poco en choque contra los que originalmente han entendido la escatología premilenial o dispensacionalista, que separan a Israel de Egipto, a los judíos de los gentiles, y eso va en contra de la enseñanza que nos muestra aún en este pasaje el apóstol Pablo, llamando a la unidad de estos dos, y no hay ninguna separación de pueblo. Ahora, el verso 12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaías, y el que se levantará, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Aquí está, una vez ya hemos citado los salmos y la ley. Ahora el apóstol Pablo apela a los profetas. Miren, el Señor dijo, cuando iba camino a Emaús, Él le dijo, de mí dan testimonio la ley, los salmos y los profetas, las escrituras. Y uno mira la estructura de estos textos y uno muestra que Pablo está usando los salmos, la ley y los profetas. Usó los salmos, Deuteronomio, y ahora usa Isaías. Está mostrando la unión de este pueblo a través de Cristo Jesús, todo apuntando a través de Cristo y todo uniéndolo a través del Señor Jesucristo. Es la triple, como dicen algunos comentaristas, la triple división del Antiguo Testamento está presente en todo este argumento del apóstol Pablo. Y ese texto que usa el apóstol Pablo, que acabamos de leer en el 12, está citando Isaías capítulo 11, pueden verlo del verso del 1 al 10. La referencia a la raíz de Isaí es una fórmula para referirse al Mesías, descendiente de Isaí, pero sobre todo la raíz que lo sustenta. Y esto es en el cumplimiento del pacto con David. Miren, es necesario tener presente la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Como el apóstol Pablo le indica a Timoteo cuando le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y el apóstol Pablo iba hacia los gentiles. Y en el futuro se levantará este rey, del linaje de David, para regir con autoridad a todas las naciones. Fue profetizado, hoy en día ha sido cumplido.
Cristo por la resurrección se convierte en la esperanza de todos los gentiles. Él es la esperanza de todos nosotros. El Señor Jesús, tanto para los judíos como para los gentiles. Esa es una esperanza para todos, puesto que no excluye a nadie que crea en Él. Todos los que han mirado a Cristo guardan esa esperanza en su corazón. Y esa esperanza no solamente es escatológica, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de ser librado de este mundo pecador, la esperanza de entrar un día al reino del Señor, cumpliéndose todo, consumándose todo en el sentido de que hemos recibido la redención total en el cumplimiento pleno de la glorificación, sino que esa esperanza también podemos disfrutarla en los creyentes en el tiempo presente. Los gentiles podemos esperar ahora en Cristo. Ahora, hermano, tenemos esperanza en el Señor. Y eso es lo que el apóstol le quiere transmitir en el verso 13, el verso final para terminar en esta noche. Dice el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, hermanos. En este sentido, Dios es primeramente la esperanza del creyente. El mismo apóstol hace referencia a esto cuando dice, Cristo es en vosotros vuestra esperanza. Colosenses 1:27. Dios es la fuente de provisión, de esperanza para el cristiano. El que hace posible y da la esperanza es Dios por medio de Cristo. Dios es no solo la fuente, sino también la garantía de toda esperanza, hermanos. Y gozamos de esa esperanza aquí en la tierra y la vemos de lejos, la vemos a distancia. Ustedes se acuerdan cuando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Algún comentarista dice que, o algunos dicen que Moisés murió 2 meses antes de entrar a la tierra prometida. Pero Moisés le pidió a Dios que le permitiera ver la tierra prometida. Y dice las escrituras, desconozco los nombres de los montes, pero dice que Dios lo llevó a un monte. Y dice que le mostró toda la tierra. Toda la tierra le mostró Dios a Moisés. Y dice que le mostró el monte en que estaba Moisés. Discúlpenme que no tomé punto, se me vino eso a la memoria. El monte en que estaba, en que Dios colocó a Moisés para ver toda la tierra prometida, versus el monte que le dice el Señor, le dice, Moisés, mira, de tal lado a tal lado, del norte al sur, del este al oeste. Dios le mostró todo y Dios le mostró un monte que estaba en la tierra prometida. La distancia que había entre el lugar donde Moisés estaba versus el lugar que la Biblia registra con nombre propio, ¿usted sabe cuántos kilómetros había? Habían 160 kilómetros, hermanos. Y Moisés, dice la Biblia, que vio la tierra prometida. Hermano, el ojo humano no es capaz de ver a esa distancia. Pero Dios abrió los ojos de Moisés para que él contemplara la tierra prometida a distancia. Dios le dio la capacidad de ver, hermano, a tal distancia. Estamos hablando de una distancia pasando Cartagena y Cartagena, creo que hay 90 kilómetros, bueno, 160 kilómetros, hermano, la distancia que hay entre esos dos puntos. Dios le abrió sus ojos para que lo viera. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, hermano. Nosotros, Dios nos ha abierto los ojos para que veamos la tierra prometida, para que desde esta tierra nosotros contemplemos
la tierra que el Señor nos ha preparado, la tierra que el Señor va a entregar a su pueblo, la nueva Jerusalén, por donde hay calles de oro, mar de cristal. Solamente con ese hecho de calles de oro y mar de cristal, imagínese de esa gloria que estará allí, pero la gloria más suprema es Cristo en ese lugar. Y eso llena nuestros corazones de esperanza, de gozo, de regocijo, de alegría. Hermanos, usted sabe Lázaro, el que murió, el que estaba con llagas, el que estaba a la puerta pidiendo como mendigo, y los perros venían y lamían sus llagas. Dice que cuando murió meditaba en algo muy especial de este texto. Y dice la Biblia que vinieron los ángeles. Dice el texto de Lucas 16, 22. Y murió Lázaro. Y vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. El seno de Abraham es el paraíso. Hermanos, los ángeles escoltaron, tomaron a Lázaro. Lázaro sale, se desprende su ser, su espíritu de su cuerpo. Los ángeles lo llevaron al paraíso. Mi hermano, imagínate tú cuán grande experiencia, hermanos, cuán grande vivencia vivió Lázaro cuando se vio en presencia de los ángeles. Y estos ángeles tomando a Lázaro y llevándolo al paraíso. Yo me imagino que el gozo, la alegría, la paz, la felicidad de Lázaro con los ángeles, sabiendo que iban rumbo a ver al Cristo resucitado, que iban a ver al Hijo de Dios sentado en su trono de gloria. ¡Cuán experiencia tan maravillosa, hermano! Solamente porque el texto dice que lo llevaban, hermano, lo recorrieron. Mi hermano, yo no sé, pero cuando un santo de Dios, un cristiano, cierra sus ojos acá, hermanos, oh, gloriosa esperanza que se amplía nuestros ojos. Ángeles nos toman, ángeles nos llevan a la misma presencia de Dios. Y en ese bendito recorrido ante el trono de la gracia, hermano, allí podemos ver cuán gran esperanza nos ha dado el Señor, cuán gran evangelio nos entregó Cristo. Hermano, lo más hermoso es ser cristiano. Lo más hermoso es ser hijo de Dios. Lo más hermoso es tener la esperanza de Cristo en nuestros corazones. Y esa esperanza se da también dentro de esa unidad de la iglesia. ¿Quién? Dios es el Dios de la esperanza. Y esa esperanza nos llena de esa seguridad, del gozo al creyente. Él envió a Jesucristo para confirmar las promesas que Dios había hecho a los padres. Por lo tanto, es la garantía absoluta del cumplimiento de todas esas promesas que el Señor nos ha hecho. Esta es la garantía de todas ellas y se cumplirán, y tú y yo las vamos a ver. Si las vemos muerto, que los ángeles nos lleven a la presencia de Dios, la veremos cuando el Señor venga y Él envíe a sus ángeles a recoger a sus escogidos y a llevarlos al encuentro con Él. Tal certeza produce seguridad profunda en el corazón que se gloria en la esperanza de gloria en Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos enseña: gozaos en la esperanza. Gozaos en la esperanza. Dios lleva al creyente, no solo lo llena de gozo, sino que también lo llena de paz por medio de esta esperanza. El Dios de paz, la paz que se relaciona con Él, se completa también con la seguridad que tenemos en Él. Todo ello vincula con la fe, en el creer.
A los que creen, dice el texto, en el creer, que es la entrega personal y cotidiana del creyente al Señor cada día y es ejercida por medio de la fe, un corazón que se rinde a Cristo Jesús todos los días en la esperanza gloriosa, esperando en Él, esperando su venida, esperando su retorno. Y ese gozo, esa esperanza, esa paz de ver al Señor debe de llenar nuestros corazones para amar a nuestros hermanos, amarnos los unos a los otros y saber que todos juntos vamos a estar con Él adorándole por los siglos de los siglos. Solo el que cree puede tener esta esperanza. El que no cree, hermanos, abrirá sus ojos en el infierno y tortura perpetua le esperará. Crea o no crea que Dios existe, le espera el infierno. Pero el que cree en Cristo le espera toda esperanza. Y no solo tiene esta esperanza que lo aguarda en el gozo, también tiene la paz del Señor. Y la petición del apóstol es para que todos los creyentes tengan algún gozo como consecuencia de la esperanza. Y que no sea un simple gozo, sino un gozo pleno. Así también una paz plena. Ambos son consecuencias de la fe. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El disfrute de la paz plena está relacionado en quienes que no hemos visto al Señor, aún sin viéndole, le amamos. Así escribió el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde. Les invito a que oremos. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, a ver en tu palabra un consuelo para nuestras vidas. Como creyentes, Señor, como gentiles, tenemos esa esperanza gloriosa que también tú un día le diste a los judíos, pero ahora ha sido también entregada a nosotros la esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayuda a mis hermanos, a los hermanos de salvación y vida eterna, a todos los hermanos nuestros en la Iglesia de Cristo a nivel universal, en cada país, en cada nación, en la ciudad de Barranquilla, Señor, en este país, en todo el mundo, Señora. Ayuda a nuestros hermanos en esta esperanza gloriosa. Y que te veamos a ti, Jesús, el autor y consumador de la fe, y en esa fe creamos, Señor, para caminar contigo en esta tierra hasta que tú vuelvas, hasta que tú regreses, Señor. Que nuestros corazones velen, que lleguemos a la oración todos los días, a velar y orar, porque no sabéis cuándo regrese el Señor de la casa. Señor, ayúdanos a orar, a esperar en oración, a estar velando, Señor, a estar viviendo para ti. Son tiempos difíciles, Señor. Son tiempos en que creemos como cristianos que también puedes volver, Señor. En cualquier momento los cielos se abrirán. En cualquier momento, Dios mío, los ángeles recogerán a tus escogidos. En cualquier momento tu ira será derramada sobre este mundo. Ayúdanos a estar alerta, Señor. Estar en oración, estar en vigilia, estar en estudio de las Escrituras, a vivir para ti, ya que nuestros corazones se llenen con esa esperanza gloriosa de verte un día. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos, que les invito a entonar nuestra doxología. Estar en un estudio de las Escrituras.
Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Les animamos el día viernes, los que puedan ir a la iglesia, a un tiempo devocional, de oración, de comunión los unos a los otros, de lectura, de enseñanza de las Escrituras. Les animamos a que nos acompañen. Un fuerte abrazo, mis hermanos.